Estimados participantes, muy buenas tardes. A nombre de la Organización Panamericana de la Salud, damos inicio a esta sesión sincrónica número 4, que tiene como nombre la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos mentales. Como se ha mencionado, pero antes de iniciar, ¿ustedes me escuchan apropiadamente? Perfecto. Sí, señor, se Perfecto. escucha perfecto. Muy bien, entonces en esta oportunidad no se compartirá pantalla en donde hago la explicación del módulo, pero en términos particulares ya estamos llegando al 80% del mismo. Como envié temprano en la mañana, está la descripción, están las lecturas, está el segundo grupo de trastornos, en donde está incluido el tema de salud mental también. Y adicionalmente, ustedes van a encontrar un control de lectura, también van a encontrar un caso, y el caso va a llevar a un foro de discusión sobre accidentes de tránsito, y también encontrarán en el taller. Como se ha destacado, este va a ser el último taller y es un taller premonitorio y preparatorio del trabajo final. Como ustedes han visto, estos talleres son talleres muy sencillos, la complejidad está en la entrega de los mismos. Entonces, este taller, al ser un adelanto, es individual, pero da el preámbulo para que se vayan preparando para el trabajo final, que es grupal. El taller consiste particularmente en seleccionar una condición, una situación de salud o enfermedad, porque por ejemplo la lactancia materna no es una enfermedad, pero por ejemplo la depresión sí podría ser considerada como una condición que puede llegar a la predisposición de algunas condiciones. Entonces pueden determinar alguna situación o alguna enfermedad que ustedes sientan afines, determinar cuál es la problemática en 200 palabras e ir buscando 5 artículos. ¿Por qué? Porque el trabajo final consiste en la integración de lo que ustedes encontraron de manera grupal. Entonces, de manera individual, realicen el taller, tendrían 15 días para poderlo hacer. El foro de discusión está disponible, está en el material de lectura y asimismo, ya ustedes podrán ir encontrando las distintas calificaciones. Lastimosamente, los talleres no se pueden volver a abrir. El taller 3, que ya cumplió su plazo, no se puede volver a abrir, pero ya aparece la coevaluación. El taller 2 ya fue calificado, ya está en la plataforma y de la misma manera las actividades previas, aunque siguen abiertas, pues no se pueden, digamos, revertir. Sin más preámbulo, porque me gusta mucho y por eso no comparto pantalla, eh, presentar a la persona que va a tener la sesión de la tarde de hoy, le doy la bienvenida a Leonardo García, que nos acompaña también de la Organización Panamericana de la Salud. Él es consultor nacional de salud mental para Colombia, es un gran conocedor del tema salud mental, con él hemos trabajado de tiempo atrás, pero también es experto a nivel internacional del tema y él viene a darnos la sesión sincrónica de la tarde de hoy. Ya tiene funciones de administrador y como le mencioné a él, estaremos arrancando exactamente 15 minutos después de dar esta sesión inicial. Pero sin más preámbulo, ya le di las funciones de administrador. Vamos a iniciar con Leonardo García. Leonardo, adelante. Si quiere, puede compartir pantalla. Perfecto, Erwin. Buenas tardes para ti, para todas y para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias siempre por la invitación a este importante espacio. Voy a compartir. Ah, perfecto. Y puedo compartir sin ningún problema. Me confirman si ahí se está viendo. Creo que sí. Sí, se está viendo perfectamente, Leonardo. Listo, listo. Perfecto. Bueno, yo creo que entremos en materia. Muy buenas tardes nuevamente para todas y para todos. Hoy digamos que nos trae aquí a este espacio básicamente como poder hablar y reflexionar alrededor de la prevención y la promoción en temas de salud mental, ¿sí? Em, la idea es que podamos dialogar en relación también sobre las experiencias que cada una y cada uno seguramente ha tenido eh, en este ejercicio. A veces hemos desarrollado acciones de prevención, por ejemplo,
O muchas otras veces hemos participado en programas, estrategias, acciones de prevención. Y me gustaría invitarlos a que de hecho seamos algo críticos, si quieren, sobre esas estrategias que hemos implementado. Yo a lo largo de la sesión haré ese ejercicio y trataré incluso de criticar un poco aquellas acciones que tal vez yo también he desarrollado. Pero bueno, yo creo que vamos entrando en materia. Y es, si nosotros vamos a hablar de, venga, antes de iniciar, en este momento estamos 39 personas conectadas. Eh, vamos a estar trabajando básicamente hasta las 7 de la noche, ¿sí? Eh, para que no se nos vuelva como el espacio solamente en el que yo voy a estar hablando, me gustaría invitarles a que porfa, activemos el micrófono en algunos momentos y participemos. Yo haré algunas preguntas y creo que eso de alguna manera hace que la sesión pueda llegar a ser un poquito más dinámica. Entonces, desde esa lógica, me gustaría preguntarles a ustedes algo y es si yo preguntase qué es salud mental o qué entienden ustedes por salud mental, ¿qué me podrían decir? Si quieren, no me den una definición, no me den necesariamente la definición de la ley 1616 o la definición que hace WHO, la Organización Mundial de la Salud, sino ustedes qué entienden por salud mental. O sea, cuando uno le dice, oiga, usted tiene buena salud mental, usted tiene salud mental, uno, ¿cómo entiende esa vaina? ¿Qué hace referencia? Con tranquilidad, cuéntenme. Pueden escribir también por el chat si quieren. ¿Qué Hola, buenas tardes. entendemos por salud mental? Si quieren, díganme palabras, no necesariamente una definición. Palabras. ¿Qué entienden por salud mental? ¿Aló, me escuchan? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Buenas tardes para todos. Pues bueno, digamos que es algo, salud mental para mí como tal, se entiende como un equilibrio emocional a nivel social para uno desarrollar, digamos, las cosas cotidianas, ¿no? Sin ningún problema. Pues algo Perfecto. Carlos nos muy dice algo súper superficial. importante. Carlos, muchas gracias, hermano, muy amable. Bueno, Carlos nos dice equilibrio. Equilibrio que nos permita de alguna forma como desempeñarnos en diferentes situaciones. Miren que de hecho por aquí también alguien escribía equilibrio. Por aquí Ana María colocaba equilibrio. Nos dice Luzmila, oiga, estar tranquilo en las diferentes situaciones. Es un estado. Buenas tardes. ¿Me Hola, ¿qué escuchan? más, Luzmila? ¿Cómo vas? Bien, gracias, profe. ¿Cómo va usted, doctor? Bien, ¿y Bueno, tú? el concepto de salud mental para mí es muy ambiguo, pero está más relacionado con la forma como el individuo o la persona en el contexto trata de resolver sus situaciones de una manera tranquila, sin alterarse, pues ya estoy hablando pues como en términos castizos, Ujú. sin tener una reacción digamos así, abrupta, sino tratar de resolver ese problema primeramente aplicando el pensamiento crítico, pensando qué va a hacer para poder conducir sus ideas y así poder resolver el problema. A mí me encanta cuando Luzmila empieza diciendo, no, esto no está tan claro. Y es que yo también pienso lo mismo. A veces no es como, o sea, cuando uno habla de la salud mental, eh, a veces digamos que no, la claridad no está como tan explícita allí, pero me parece interesante porque también hace referencia a esa estabilidad, a nuevamente ese equilibrio que nos mencionaban ahorita. Y de hecho nos empiezas a plantear algunos factores protectores, como seguramente es el pensamiento crítico. ¿M? Por ahí Norma tiene la mano arriba. Hola Norma, ¿cómo vas? Buenas tardes, gracias. Para mí podría ser la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar las diferentes situaciones de la vida, por decirlo de muy grande. Es esa capacidad que deberíamos tener para que no nos afecten más ciertas situaciones que otras y la capacidad de respuesta que uno tiene frente a eso.
Perfecto, Norma, perfecto. Y siento que todo lo que están diciendo, estoy totalmente de acuerdo, porque me han hablado también desde capacidad de afrontamiento. Seguramente alguien podría estar pensando en resiliencia. Y cuando voy miro aquí en el chat, me hablan, por ejemplo, también de, bueno, de equilibrio, bienestar, recursos personales que movilizan el bienestar individual y colectivo, equilibrio, control, bienestar, bienestar, equilibrio, capacidad de afrontamiento, es como una actitud frente a diferentes situaciones. ¿Listo? Chéverísimo. Totalmente de acuerdo. Si no, adaptación al cambio, dice Heidi. Esta definición claramente no es mía. ¿Listo? Esta definición es la definición de la ley 1616 de nuestro país, la ley de la política de salud mental. Y lo que nos está diciendo, lo primero es, esto es un estado dinámico. Es decir, esto es algo que puede cambiar, ¿sí? O sea, y que aunque puede cambiar, básicamente se expresa en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la cotidianidad? Pues, la cotidianidad puede ser subjetiva, depende de lo que hagamos, pero la cotidianidad pues, es lo que tú haces. Es en tu trabajo, es en tu universidad, es en el colegio de un niño, una niña adolescente, es en tu relación de pareja, es en las noches cuando vas a descansar, es en las mañanas cuando estás desayunando. ¿Mm? Y que básicamente se refleja a través de ese comportamiento que nosotros tenemos, pero bien lo decían ahorita, de esa interacción que nosotros tenemos en las diferentes áreas, sobre todo cuando hay una interrelación, por decirlo de alguna manera, entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recursos mentales o cognitivos como la atención, como la solución de problemas, ¿sí? Y que de alguna manera nos permiten tener una percepción de bienestar. Pero básicamente, como bien lo decían, es un equilibrio entre eso, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que hacemos. ¿Mm? En la encuesta nacional de salud mental, que hizo el Ministerio de Salud en su momento junto con la Pontificia Universidad Javeriana, se les preguntó a las personas, venga, para usted, ¿qué es tener salud mental? Y me parece, y lo traje a colación porque me parece importante las respuestas. Miren, el 51%, o sea, se puede decir que la mitad de las personas consideraban que tener salud mental era sentirse bien, feliz, estar en paz consigo mismo, consigo mismo. El 49,2, también casi la mitad, tener una buena salud física, comer, dormir, descansar bien. El 48,5, y también casi la mitad, decía, oiga, superar las dificultades, seguir adelante y seguir adelante con ganas de vivir. ¿Mm? Me parece importante esas respuestas porque en última, si ustedes se dan cuenta, es como, sí, como estar tranquilo. Y a veces yo creo que también es importante entender que no es salud mental, ¿no? Me parece a veces también bueno que es importante entender que no es salud mental. Y para esto yo quiero hacer una analogía o una metáfora. Pregunta. Traten de recordar una película. Quiero que tratemos de recordar una película que yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están aquí vieron. Traten de recordar la película intensamente. ¿Listo? Tráiganla en este momento a sus recuerdos. Traigan intensamente, que ahorita va a salir como la segunda parte, traigan esa primera parte, esa película que vimos a nuestra memoria. Pregunta, piensen en lo siguiente, no sé si lo han pensado antes. Allí aparecían 5 emociones, ¿se acuerdan cuáles eran? Alegría, tristeza, miedo, ira y desagrado. De esas 5 emociones, ¿cuál era la que vivía en un constante estrés? ¿Cuál de las 5 emociones que aparecían en la película, en su dinámica y como se diría aquí, en su cotidianidad, en su día a día, vivía como con más estrés? Entonces por aquí me están diciendo, Margarita dice alegría.
Carlos dice alegría. Y sí, yo también digo alegría. O sea, si usted recuerda la película, yo no estoy diciendo que las otras no sintieran estrés, sí, claro, o sea, obviamente Ira lo sentía. Pero si usted va y analiza la película en el día a día, en la que tenía como la recurrencia ahí de Carlos porque tenía más que perder, claro, y porque estaba en ese esfuerzo y en la necesidad de que todo estuviera perfecto, de que todo estuviera maravilloso, de que estuviéramos alegres constantemente. Y a mí me encanta que la película muestra eso porque muchas veces comprendemos que tal vez salud mental es estar alegre todo el tiempo. Y no, nada que ver. Todo por fuera de la realidad. Todo lo contrario. Seguramente si yo trato de estar alegre todo el tiempo y que todo esté perfecto todo el tiempo y tratar de tener el control de absolutamente todo, todo el tiempo, probablemente vamos a tener de todo menos salud mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como bien lo decían, pues hombre, esto más se trata de más que estar alegre todo el tiempo, es sencillamente tal vez de vivir en un equilibrio y comprender que pues hay otras emociones y que de alguna manera sentirse triste hace parte también de la salud mental. Tener rabia y seguramente aprender a manejarla hace parte de la salud mental. Y que de alguna manera yo pueda convivir con ello porque además es algo completamente necesario y fisiológico, pero que si yo aprendo a vivir con, digamos que si yo vivo con ello sin que me genere dificultades en mi día a día, pues puedo tener perfectamente salud mental. Ahora, ¿por qué, digamos, empecé mencionando un poco esto? Bueno, yo creo que vayamos y miremos también por qué es importante hablar de prevención en salud mental. Estos datos que se encuentran aquí son datos que ustedes pueden encontrar en el último informe mundial de salud mental. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Oiga, la Organización Mundial de la Salud nos dice, miren, 1 de cada 8 personas sufren de algún trastorno de salud mental. 1 de cada 8 personas. Que de los problemas más recurrentes o más prevalentes son la ansiedad y la depresión. Cosa que además es interesante, porque en el mismo informe se plantea que después de la pandemia, tanto la ansiedad como la depresión aumentaron en el mundo cerca del 20%. Que cerca de 700.000 seres humanos se quitan la vida cada año. Y que de hecho el suicidio es una de las principales causas de muerte en los jóvenes. Que la salud mental es la principal causa de años perdidos por discapacidad en el mundo. 1 de cada 6 casos. Que cerca de 1 de cada 200.000 habitantes presentan esquizofrenia y que como una enfermedad crónica, digamos, es desafortunada en relación también porque cuando vamos y miramos la expectativa de vida, una persona con esquizofrenia puede vivir entre 10 y 20 años menos. Y preocupante es que cuando vamos y miramos cómo estamos en salud mental, no solamente frente a los datos y frente a lo que se presenta como prevalencias e incidencias, sino, por ejemplo, frente a la cobertura. Menos del 2% del presupuesto va dirigido a la atención de salud mental. Dice el Informe Mundial de Salud Mental que hay un psiquiatra por cada 200.000 habitantes. Cuando yo leía el informe, yo decía, ay, ojalá en Colombia tuviéramos uno por cada 200.000 habitantes. Sabemos que en nuestro país, de hecho, seguramente muchos de ustedes pueden estar conectados en departamentos en donde desafortunadamente no tenemos ni siquiera un psiquiatra para todo el departamento. Y sabemos también que puede haber una baja cobertura, a veces en relación a la atención en problemas de salud mental. Pues claro, creo que esto nos denota, además si estamos hablando de que la salud mental es el bienestar percibido en mi interacción de mi vida diaria, pues hombre, sí es una apuesta importante trabajar en prevención y promoción en salud mental. Además por algo maravilloso, y es que la prevención es costo efectiva. ¿Qué quiere decir que la prevención sea costo efectiva? Pues que es más barato prevenir. Es mucho más barato prevenir
que de alguna manera ir y generar una atención de 8, 10, 12 sesiones a nivel especializado. Es mucho más económico prevenir, por lo tanto es costo efectivo. Pero yo quiero que esto nos dé el contexto para entrar a trabajar y definir qué es prevención. Miren, esto que vamos a empezar a ver es la columna vertebral de este módulo, de esta sesión. Y es, quiero que comprendamos que cuando yo hablo de prevención, bueno, no yo, cuando cualquier persona se está hablando de prevención, básicamente es reducir la probabilidad de que se presente una problemática en un individuo o en la comunidad. Reducir la probabilidad de que se presente la problemática en. Y para poder trabajar en ello hay que comprender sí o sí dos conceptos. Porfa, muchísima atención a esto porque esta es la columna vertebral para poder desarrollar cualquier estrategia preventiva, incluso y de promoción también. Y es, estos dos conceptos son esenciales en la prevención. Son como la raíz de factor de riesgo y factor protector. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es todo aquello biológico, social, cultural, estructural, familiar, comunitario. Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que se presente un problema. Un factor de riesgo es todo aquello que es todo aquello que aumenta la probabilidad de que se presente un problema, que se presente un trastorno de salud mental, que se presente una problemática de salud mental, que se presente ideación suicida. ¿Listo? Todo lo contrario, es decir, el antónimo, en el otro lado, encontramos factor protector. Mientras un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que se presente el problema, un factor protector es todo aquello que disminuye la probabilidad de que se presente el problema. Entonces, otra vez, un factor de riesgo aumenta la probabilidad de que se presente el problema. Y un factor protector disminuye la probabilidad de que se presente el problema. Muy bien. Pensémoslo de la siguiente manera para que lo comprendamos. Y por favor, que aquí todos me colaboren con esas preguntas que yo voy a hacer. Cuando aparece el COVID-19, nos dicen, oiga, hay que prevenir el COVID-19. Una de las primeras cosas que hizo la Organización Mundial de la Salud, si no la primera, fue identificar cuáles eran los factores de riesgo. Entonces, quiero que me ayuden a pensar. ¿Cuáles eran los factores de riesgo del COVID? Que aumentaba la probabilidad de que se presentara el problema. Que aumentaba la probabilidad de que yo me contagiara del COVID. Ayúdenme, entonces a ver qué nos dicen. Que aumentaba la probabilidad de que yo me contagiara de COVID. Que aumentaba la probabilidad de que yo me contagiara de COVID. Que No aumentaba la lavarse las probabilidad. manos, No lavarse las manos, no usar perfecto. tapabocas, No utilizar tapabocas, Margarita, chévere, preexistencias, enfermedades crónicas no transmisibles. Seguramente entonces temas de hipertensión, eso podía agravarlo. Un tema. Enfermedades respiratorias crónicas. Enfermedades respiratorias crónicas, eso también aumentaba la posibilidad de agravarse. Pero pensemos ahora en factores de riesgo de contagio. ¿Qué aumentaba la posibilidad de que yo me contagiara? O sea, de contagio, no tanto de agravarme, aunque eso que están mencionando Contacto con una persona enferma. Compartir con una persona que tuviera, por ejemplo, COVID, muy bien, ¿sí? Y eso seguramente aumentaba más la posibilidad de... O sea, Considero que el pánico que generaba el que si usted le daba COVID, morirse. Eso fue lo que afectó a la mayoría de la población. ok, listo, pero no pensemos en salud mental todavía. Perfecto, me parece importante lo que estás hablando. De eso fue un factor de riesgo en salud mental, chévere que lo miremos así. Entonces yo creo que pensemos en ese momento es como factor de riesgo de que yo me contagiara. Luzmila, adelante.
Primeramente quiero saber, porque ahí me desconecto un poquito, quiero saber si es asociado a la parte psicológica o puede ser un factor de riesgo en salud en general. No, no, no. Todavía no vamos a lo psicológico. Ah, bueno, Estamos listo. en Entonces, si es que es un factor de factor de riesgo de riesgo, que yo me contagiara de COVID, que me contagiara de COVID. yo diría que son las malas prácticas a nivel de las personas, como por ejemplo la forma de saludar, Ajá. más que todo por el contacto directo. Listo. Entonces, Luzmila, por ejemplo, me Esas dice, malas prácticas eran condicionantes para que las personas pudieran contagiarse más rápidamente y se convertían en un factor de riesgo de adquirir la enfermedad. perfecto. Entonces, por ejemplo, saludar de mano, ir y darle un beso en el cachete a una persona, eso era un factor de riesgo. Dicen por aquí, no usar medidas de bioseguridad, sí, eso es un factor de riesgo. No lavarse las manos, no usar tapabocas, desconocimiento de la enfermedad. Decían ahorita estar con personas que estuvieran contagiadas. Entonces, claro, aglomeraciones era un factor de riesgo o no. Que, por ejemplo, estuviéramos todos de manera presencial, por ejemplo, no sé, meterse en un teatro con 1000 personas, un factor de riesgo. Irse a un partido de fútbol en el estadio metropolitano cuando jugaba la selección Colombia, 45.000 personas, un gran factor de riesgo. Meterse en una unidad de cuidados intensivos es un factor de riesgo. Todo eso aumentaba la probabilidad de que yo me contagiara. Ahora, dice Candelaria. Además, por ejemplo, además habían otros factores que podían agravar la situación. No solamente que me contagiara, sino que si yo, por ejemplo, tenía una enfermedad de base crónica, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, eso aumentaba la probabilidad de que yo me agravara, que pudiera desarrollar, por ejemplo, neumonía, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran los factores protectores? Esos eran los factores que aumentaban la posibilidad de que yo me contagiara. Ahora pensemos, ¿cuáles eran los factores que disminuían la posibilidad de que yo me contagiara? ¿Cuáles eran los factores que disminuían la posibilidad de que yo me contagiara? Que disminuía la probabilidad de que me diera COVID. El aislamiento, medidas de bioseguridad. Dale, Luzmila. No iba a decir lo primero que ya escribieron, que era uno Listo. de los factores que se convertía en factor protector era el aislamiento. Y El obviamente aislamiento. utilizar las medidas de bioseguridad que se requerían para evitar pues como el contagio. Perfecto, entonces cuando hablamos de bioseguridad, entonces uso de tapabocas, ¿cierto? Lavado de manos, incluso algunas personas, díganme si no se terminaron inventando factores protectores, entonces este tapete en donde le colocaban alcohol y la gente se paraba sobre ellos, o sea, pero sabemos hoy en día que habían unos factores protectores como tapabocas, lavado de manos, perfecto, vacunación, ¿sí? Entonces, ojo a esto, ojo a esto. Si los factores de riesgo aumentan la probabilidad de que yo me contagie y los factores protectores disminuyen la posibilidad de que yo me contagie, ¿cuál es la clave cuando yo hago prevención? Básicamente lo que yo tengo que hacer es reducir los factores de riesgo. Por esa razón nos dijeron, oiga, las aglomeraciones son un factor de riesgo, pues adivina qué, cuarentena. Ah, adivina qué, aislamiento. Ah, se fueron a estudiar los chicos, chicas a casa, mucha gente se fue a teletrabajo, en algunas ciudades hubo pico y cédula, se prohibieron partidos, teatro, cines, para reducir ¿qué? Los factores de riesgo. Se le decía a la gente, venga, si no tiene que salir, no salga, si no tiene que ir a un centro hospitalario, mejor no vaya, porque se busca ¿qué? Reducir los factores de riesgo. Se buscan reducir los factores de riesgo. Ahora, ¿qué se hacía con los protectores? Mientras los de riesgo aumentan la posibilidad y por eso los trato de disminuir, como los protectores me ayudan a protegerme, pues entonces, ¿qué es lo que yo hago? En vez de disminuirlos, los aumento. Entonces, por eso nos decían, venga, lávese las manos, venga, use tapabocas, oiga, vacúnese. Prevenir es reducir los factores de riesgo y aumentar los protectores. Ojo, los que se pueden reducir. Hay factores de riesgo que yo no puedo reducir, ahorita lo vamos a ver. Claro, a mí me decía, por ejemplo, enfermedades crónicas de base, no sé, por ejemplo, hipertensión. Sí, si una persona tenía hipertensión, tenía más posibilidad de agravarse. Yo no puedo quitar la hipertensión. Puedo cuidar más a la gente con hipertensión, pero como tal, la hipertensión no la puedo quitar. ¿Mm? Pero sí le puedo decir a la gente,
no vayan a estudiar. Reduzco los factores de riesgo que puedo reducir y potencio los protectores que puedo potenciar. Pero imagínense que en vez de haber hecho eso, la Organización Mundial de la Salud hubiera planteado, ay no, qué jartera, qué aburrido. Más bien hagamos una campaña en redes sociales y a nivel televisiva y en radio llamada Di No al COVID-19 y que gráficamente hubiera sido el COVID tachado y que hubieran sacado publicidad, comerciales diciendo Di No al COVID-19 y el COVID tachado. Y en las ciudades, los ministerios de salud, por ejemplo, en los países, los ministerios de salud hubieran hecho grandes vallas que dijeran Di No al COVID-19. Y las secretarías de salud hubieran sacado pancartas diciendo Di No al COVID-19. Y que se hubiera hecho incluso una gran marcha nacional en las ciudades, en todas las ciudades, unas marchas, la gente protestando contra el COVID, diciendo no al COVID. Incluso hubiéramos hecho una gran cadena humana protestando contra el COVID, murales, tachando el COVID-19. Pero la gente hubiera seguido saliendo. Partidos de fútbol iguales, conciertos iguales, teatro igual. No se hubiera usado tapabocas, no se hubiera potenciado el lavado de manos y es más, no se hubieran sacado las vacunas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ocurrido? Más casos. Totalmente, muchos más casos. ¿Por qué? Porque decir Di No al COVID-19, el COVID tachado, pues ¿qué factor de riesgo reduce eso? ¿Qué factor protector aumenta eso? Piénsenlo así. Un mural en las calles que dijeran Di No al COVID. Y ya, y la imagen del COVID tachada. ¿Qué hubiera prevenido eso? Pues bueno, eso mismo ocurre en salud mental. Eso mismo ocurre, por ejemplo, en sustancias psicoactivas. Y es que muchas veces uno se encuentra ese tipo de campañas. Campañas que simplemente dicen, Di No al suicidio. Vallas que dicen, Di No al suicidio. ¿Será que una persona va caminando y ve la valla que dice Di No al suicidio y la persona la mira y dice, pues madre, menos mal me la encontré, recuperé el sentido y propósito de vida? ¿Será que una persona encuentra este mensajito de Di No a las drogas o la hoja de marihuana tachada y la encuentra y dice, wow, menos mal me la encontré, ya se me fue el síndrome de abstinencia, recuperé mi gestión emocional? ¡Ey! Pero esto es normal a veces encontrarlo, sobre todo en temas de sustancias. Y uno se pregunta, mandarle a hacer, por ejemplo, a adolescentes en un colegio, una cartelera que diga Di No a las drogas y la hoja de marihuana tachada, ¿eso cómo previene? Tachar la hoja de marihuana le está potenciando la gestión emocional, está aumentando el involucramiento parental, las habilidades para la vida, está modificando la percepción de riesgo. No, pero sin embargo, muchas de las campañas que encontramos de prevención y promoción están orientadas a esto. Mire, piénsenlo así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por ejemplo, pensemos nuevamente. Volvamos al tema del COVID. Si usted, por ejemplo, durante la pandemia, no sé, iba a un centro comercial y entraba a un baño y se iba a lavar las manos, ¿qué hubiera pasado si usted al frente del lavamanos se encontraba un mensaje que decía Di No al COVID-19 y el COVID tachado? ¿Uno qué hacía? Seguramente decir no al COVID, punto. Y uno hacía, si uno hacía caso, decía eso, no al COVID. Pero yo estoy seguro que usted no se encontró eso. Yo estoy seguro que tal vez usted se encontró al frente del lavamanos un mensajito, en algunos casos, que decía cómo lavarse las manos adecuadamente en 5 pasos. Y mucha gente seguramente no le hacía caso, tal vez no lo leía. Pero otra cantidad de personas tal vez sí. Otras personas sí lo hicieron.
Y en una de esas dijeron, bueno, no tengo nada más que hacer, venga, 1, 2, 3, 4, y se lavaban las manos. Aunque ese mensaje no estaba diciendo, dino al COVID, estaba previniendo el COVID porque estaba aumentando un factor protector. Esto nos lleva a algo muy interesante, queridas, queridos colegas, y es las mejores estrategias de prevención no son aquellas que dicen, dino a la depresión, dino a la ansiedad, dino al suicidio, dino a las drogas, sino son aquellas que a veces ni siquiera mencionan el problema, pero están buscando aumentar factores protectores y reducir factores de riesgo. Eso es la tarea que tenemos que hacer. Eso es todo lo que tenemos que buscar en prevención. Entonces, si usted está diseñando desde su rol una estrategia, una campaña para prevenir, por ejemplo, la conducta suicida, pues la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo de la conducta suicida? ¿Cuáles son los factores protectores? Tratemos de aumentar algunos protectores, tratemos de reducir algunos factores de riesgo. Porque si mi campaña lo único que está haciendo es, sí, es una campaña súper chévere a nivel audiovisual, tiene unas imágenes bonitas, pero tú no encuentras cuál es el factor de riesgo que eso está reduciendo, ni encuentras o no encuentras cuál es el protector que eso está aumentando, pues tal vez la campaña no será muy exitosa. ¿Mm? Alguien me puede decir, Leo, pero si nosotros mandamos a hacer en el municipio un pasacalles que decía, ¿te sientes mal? Aquí te escuchamos, línea amiga de salud mental, como era el 106 o 106. Y claro, eso es un factor protector. Porque no le estás diciendo a la persona, dino el suicidio. Le estás diciendo a la persona, hey, aquí en esta línea te buscamos, te escuchamos. Eso es un factor protector. ¿Nos garantiza de que las personas no lo hagan? No, y ya lo vamos a hablar. No lo garantiza. O de hecho, de una vez yo creo que hablemoslo. Y es, muchas veces creemos que las estrategias de prevención son efectivas. Voy a dejar de compartir para que nos veamos. A veces las personas creen que las estrategias de prevención son efectivas porque ya nunca más se vuelve a presentar el problema. Eso es falso. Miren, se los pongo de la siguiente manera. Trabajo con la Organización Panamericana de la Salud ya hace cerca de 4 años, 6 meses, 4 años y medio. Y recuerdo que cuando ingresé a la OPS, estaba empezando el tema de la pandemia. Recuerdo que, por ejemplo, yo trabajé, o más bien, cuando empieza el tema de la pandemia, nos dicen, oiga, chévere que usted trabaja en prevención en salud mental, chévere que usted trabaja en prevención en salud sexual y reproductiva, chévere que pues todos tenemos que trabajar en torno a prevenir el COVID-19. Listo, muy bien. ¿Y cuál era pues, la idea? Reducir los factores de riesgo y aumentar los protectores. ¿Y uno con quién empieza a hacer esa tarea? Pues probablemente con la familia, ¿no? Y yo recuerdo que a mis viejos, a mis papás, les dije como, oiga, miren, yo les hacía videollamadas, ellos no viven aquí en Bogotá, viven en Cúcuta. Yo les hacía videollamadas y les explicaba cómo lavarse las manos, les explicaba el uso de tapabocas, incluso les decía, venga, pónganse N95, después del N95 quirúrgico. O sea, era como, yo les aseguro que hice como que todo lo que decía el ABC de lo que se tiene que hacer. Y yo creo que se hizo muy bien. Y yo creo que ellos aparentemente tuvieron esas prácticas de autocuidado. ¿Mm? Pero en una de esas, mi viejo se contagia. Y en una de esas, después de que mi viejo se contagia, se agrava. Y en una de esas, después de agravarse, lo entuban y después en una de esas, desafortunadamente, fallece. Y claro, trabajo en temas de prevención, en salud pública. Y obviamente uno se cuestiona, porque uno dice, pucha, si yo no pude prevenirlo con la gente más cercana, ¿cómo diablos lo voy a hacer con comunidades más grandes? Es normal cuestionarse. Obviamente, después comprendí
no mucho tiempo después, sino el tiempo. Eh, Obviamente, las acciones de prevención nunca garantizan en un 100%, ya quisiéramos, ¿no? Simplemente reducen la probabilidad. Y al reducir la probabilidad, reducen la cantidad de casos. Pero probablemente no lleguemos a una prevalencia de 0.0. Sí, se hicieron acciones de prevención en el COVID y aún así mucha gente falleció. Aún así, seguramente muchas de las personas que están conectadas acá pasaron por una situación dolorosa de perder un familiar. Y entonces uno cuestiona y dice, por eso es que la vacuna no sirvió. No servía de nada ponerse tapabocas, no servía de nada lavarse las manos, no servía de nada no salir a la calle. No, sí, claro que servía. Si no hubiéramos hecho esa reducción de factores de riesgo y esa potencialización de factores protectores, hubieran sido muchos más los casos. Pensemos ahora en temas a veces de salud mental o consumo de sustancias. A veces, digamos, en algunas reuniones que tenemos con el Ministerio de Educación, me han dicho como, pero es que, o con colegios, llegan y dicen cosas como, no, es que nosotros estamos implementando un programa o estamos implementando acciones de prevención, pero eso no sirvió. ¿Por qué? Porque encontramos a 3 chicos del colegio fumando marihuana. Entonces el programa es un fracaso. Yo digo, está muy mal pensar el éxito de una estrategia de prevención por la cantidad de casos que se están presentando específicamente o porque se presenten casos. Tal vez, si no existiera el programa, serían más los casos. Tal vez no hubieran sido 3, tal vez hubieran sido 30. Y de hecho, tal vez si no existiera el programa, probablemente ni siquiera se hubieran dado cuenta de los 3 que consumieron. Y probablemente si no hubiera existido el programa, no hubieran entendido la ruta que tenían que activar cuando se encontraron con estos 3 chicos. ¿A qué voy con esto? Que no podemos, de alguna manera, destacar el éxito de una estrategia simplemente porque se presenta o no se presenta un caso. Tal vez si no hacemos nada, será peor. Pero entonces, para ir redondeando la idea, prevenir entonces es reducir la probabilidad de que se presente la problemática. ¿Y cómo lo hacemos? Reduciendo factores de riesgo, potencializando o aumentando factores protectores. Entendiendo que hay factores de riesgo y de protección que tal vez no podemos modificar. Entonces yo lo que hago es trabajar sobre los que puedo remodificar, sean factores de riesgo o factores de protección. Y no quedarnos simplemente con el decir di no, sino buscar claramente los factores. Ahora, ¿cuántos factores hay? Pues un montón. Por ejemplo, el Informe Mundial de Salud Mental nos dice pues que tenemos informes, perdón, que tenemos factores individuales, factores familiares, factores comunitarios, factores estructurales. Un montón de factores. Hay un montón de factores. Muchísimos. Pero yo quiero hacerles, de hecho, una pregunta para que entendamos un poco esto que voy a plantear. Y es, ¿creen ustedes que todos los seres humanos, si quieres pensémoslo cada uno consigo mismo, ¿crees tú que tú eres piloto de tu vida? ¿Creemos, seremos pilotos de nuestras vidas? ¿Podremos pilotear al 100% nuestras vidas? ¿Ustedes qué creen? ¿Podremos pilotear al 100% nuestras vidas? Absolutamente todo lo que se nos presenta. Dicen por acá, no. Dice Lumila, no. Dicen algunas veces, no. No, listo. No, ok. No, y menos lo podemos hacer solos. Ok, ven. Voy a contarles una historia que de hecho ya me adelanté un poco en la historia, pero para que entendamos un poco esto. Y es, en el año 2020, yo dije, oiga, voy a organizar un viaje súper chévere con mi familia. Un viaje muy bacano. Muy, muy bacano. ¿Por qué? Porque nunca he tenido la oportunidad de viajar con mis viejos solos. Entonces voy a hacer un viaje en donde nos vayamos los 3. ¿Sí? Sin mis hermanos, sin mis tíos, sin nadie, solamente los 3. Yo lo empecé a organizar, estuve buscando de hecho pasajes, incluso para irnos a Japón, o sea, una vaina, el súper viaje. Y entonces dije, listo, ya sé, voy a empezar a organizar todo para que nos vayamos en Semana Santa del año 2020. ¿Qué pasó?
Bueno, todos sabemos qué pasó en la tercera semana del año 2020. Evidentemente no era posible viajar en Semana Santa porque aparece digamos, aparece el COVID, ya se han presentado los casos en Colombia, pero allí en la tercera semana nos fuimos a cuarentena. Entonces dije, bueno, pues ni modo, no se puede viajar, pero yo igualmente no voy a desistir, voy a seguirlo organizando, voy a seguir organizando el tema para que tal vez el próximo año sí lo hagamos. Y claro, como empezaron a bajar los precios de los pasajes, de los hoteles, yo incluso empecé a encontrar una hasta buena oportunidad para hacerlo. Entonces dije, bueno, vámonos en junio, julio del año 2021. ¿Qué tal? Chévere irnos en esa fecha. Y entonces empiezo a pensar que sería una grandiosa oportunidad. Pero resulta que cuando yo ya había visto pasajes, no, ya de hecho había visto pasajes para irnos a México, para irnos de viaje, ya teníamos casi todo listo. Recibo una llamada de mi vieja en la que me dice, oiga, es que su papá tiene una gripita toda rara. Ok, ma, seguro es gripa. Mandamos un laboratorio, le hacen una prueba a mi papá, yo recibo un correo ese mismo día, abro el archivo en PDF y decía que mi papá tenía COVID. Le digo a mamá, bueno, ¿y cómo está? Me dice, no, pues yo me estoy algo preocupada porque siento que no respira bien, siento que se ahoga algo y tiene muchísima tos. Le digo, bueno, voy a mandarte por domicilio algo llamado, eh, se me olvidó el nombre. Le dije que le iba a mandar, pues para tomarle la saturación, el oxímetro. Te va a mandar un oxímetro y entonces, porfa, simplemente mándame la foto del numerito que aparece allí. Bueno, les llega el oxímetro, se lo pone a mi papá, me manda la foto y aparecía el número 78. Yo, díganme si no, a veces cuando encuentras y te dan una noticia de la que tal vez tú no quieres escuchar o te hace sentir mal, a veces tú dices, oiga, esto como que tal vez no es cierto. A veces luchamos contra la verdad. Y yo luché contra la verdad. Te dije, no, ese oxímetro está dañado. Voy a comprar otro. En otra droguería, uno tal vez más caro. Y mando el otro oxímetro, le digo, mamá, por favor, vuelve a poner arriba para el dedo. Y me manda nuevamente la foto y la foto decía 78. Tomo un avión lo más rápido posible a Cúcuta, llego allá, pero mi papá ya estaba hospitalizado. Cuando llego me dice mi vieja, no, además hay que trasladarlo a una UCI, con la gran dificultad que estábamos en el tercer pico y no habían camas. Afortunadamente logramos encontrarlo al día siguiente, lo trasladan, a los 4 días dicen, hay que entubar. Y recuerdo que a los 3 días de que mi papá estaba entubado, el internista me llamaba recurrentemente y me decía, Leo, ven y miramos la historia clínica, cómo está. Y recuerdo que ese día, el tercer día, me dice, mire cómo está todo, está mejorando un montón. Los números de monitoreo eran una vaina maravillosa. Y entonces mi mamá me dice incluso, oiga, yo creo que su papá en 2 días podemos estar quitando la intubación y yo creo que muy pronto estará afuera, o sea, está respondiendo de manera muy significativa, positiva a la neumonía, el tratamiento. Qué interesante. Yo recuerdo que regreso a la casa muy contento y le digo a mi vieja, oiga, todo esto va a salir muy bien, está perfecto. Creo que vamos a salir de esta. Definitivamente el viaje se nos va a dar, tal vez no en la fecha que queríamos, pero vamos de viaje. Y mientras estábamos cenando ese día, recibo una llamada en la que me dicen, mira, eh, tu papá entró en un paro cardiorrespiratorio, estuvimos reanimando durante 20 minutos, pero desafortunadamente no hubo nada que hacer. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque les comparto una situación de muchísimo dolor de mi vida. Y es porque yo no creo que seamos pilotos. En la vida somos copilotos, como decían ahorita. Hay cosas sobre las que decidimos y hay cosas sobre las que no. La vida dijo, no, no se van de viaje los tres. A veces no tenemos la posibilidad de decidir si hay un terremoto o no. Esos son factores de riesgo. La muerte de mi viejo fue un factor de riesgo en la salud mental de mi vieja y la mía.
La pérdida de un ser querido de cualquier persona acá es un factor de riesgo, pero no tenemos gran control sobre eso, ¿sí? No tenemos muchísimo control si llega un terremoto y acaba con todo lo que nosotros tenemos. No tenemos control sobre incluso si un día nuestra pareja decide sernos infiel. No tenemos a veces control con una recesión económica en el país. No tenemos control sobre si llega a aparecer otra pandemia. Hay cosas sobre las que desafortunadamente no tenemos control. Y es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque si sobre todo no tenemos control, pues yo les pregunto, sobre los factores de riesgo estructurales, ¿cómo los reducimos? ¿Cómo reduzco la posibilidad de que se presente un terremoto en el territorio donde yo vivo? Jodido, no podemos. Entonces eso nos lleva a algo, y es, yo no puedo tener control sobre cuándo pierdo a uno de mis seres amados. Yo no tengo control sobre una recesión económica. A veces no tenemos control sobre que incluso nos despidan. Por más bien que hagamos el uno, pues no, yo puedo tener control sobre que haga muy bien el trabajo, sí, pero eso uno no sabe. A veces la decisión de despedir a alguien va más allá de nosotros. Entonces eso nos lleva a que, sobre todo en temas de salud mental, es fundamental trabajar en factores individuales. No podemos modificar un familiar se nos enferme y fallezca, pero tal vez sí podemos hacer que las personas manejen mejor sus emociones, sean más resilientes y aprendan a manejar más el dolor. Probablemente podemos desarrollar otros factores individuales en relación a que si las personas que están enfrentando una situación dolorosa van y ahogan sus penas en alcohol, pues todo puede empeorar. Seguramente también puedo trabajar sobre algunos factores familiares. Sí, no que se enferme la familia, pero seguramente sí en relaciones parentales adecuadas. Que familiares, papá, mamá, cuidador, cuando tienen un hijo menor de edad, pues tengan, o menor de edad, incluso mayor de edad, tengan estrategias parentales o de involucramiento parental. E incluso factores comunitarios, lo pongo como un poquito ahí, digamos, como de manera como borrosa, porque pues puedo trabajar sobre algunos factores comunitarios y sobre otros, evidentemente no. ¿Mm? ¿A qué voy con esto? Que si yo me devuelvo acá, es importante entender que debemos potencializar factores protectores que podemos modificar, sobre los que podemos trabajar y reducir factores de riesgo sobre los que podemos trabajar, teniendo en cuenta las realidades del contexto. A veces uno se pregunta, es que el principal factor de riesgo son las violencias del territorio. ¿Yo cómo reduzco ese factor? Voy y hablo con los grupos armados y les digo que por favor reduzcamos el factor de riesgo de salud mental. Se me puede salir de las manos. ¿Sobre qué otros factores sí tengo de alguna manera la posibilidad de incidir? Y es allí entonces donde deberíamos empezar a concentrarnos. Leo, ¿cuántos factores hay asociados a salud mental? Un montón. O sea, un montón. Podemos estar hablando de 7.890. O sea, es un montón. Y de hecho, si entramos a analizar factor por factor, esto no termina siendo un módulo, sino se nos extiende para una maestría en promoción y prevención. Entonces, yo simplemente traigo algunos para que seamos analizados por cada uno y por cada uno. Hay algunos factores asociados a temas de salud mental, como es el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y por qué con el consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, básicamente por lo siguiente, y es porque sabemos que el uso de sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, entiéndase como sustancias psicoactivas, cualquier sustancia natural o sintética que afecta a mi sistema nervioso central, entiéndase como alcohol,
nicotina, marihuana, cocaína, éxtasis, ketamina, 2CB, y hay una amplia gama de sustancias, son factores de riesgo, no solamente para la salud mental, sino también para la salud física, ¿no? Yo sé que no estamos hablando de salud física, pero igual además está muy relacionado. De hecho, difícilmente sabemos, por ejemplo, que una persona con problemas de salud física tiene menos salud mental, o percibe menos bienestar. Y, por ejemplo, sabemos que el uso de sustancias psicoactivas como alcohol es un factor de riesgo para cáncer. Es un factor de riesgo para un montón de enfermedades crónicas no transmisibles. Y son un factor de riesgo para problemáticas de salud mental. Las personas que tienen uso de sustancias psicoactivas tienen una mayor probabilidad de presentar problemas de depresión, problemas de ansiedad, temas de violencias. Pero además, aquí yo quiero sumar algo muy importante. Y es que, de hecho, miremos un poco el contexto, cómo está en relación a temas de consumo, este factor de riesgo. Aquí estamos hablando de este factor de riesgo de la salud mental. Y es el último estudio nacional de consumo de sustancias nos dice que el 84% de la población colombiana ha consumido alguna bebida alcohólica al menos una vez en la vida, el 84%. Que el 12% ha consumido tabaco, nicotina, el 8% marihuana, el 2% cocaína, 2% inhalantes. De lejos, la que más se consume es alcohol. Pero cuando uno va y mira cómo se comporta esto en niños, niñas y adolescentes, yo me empiezo a angustiar aún más. Porque si en población adulta es el 84%, miremos cómo miren lo que está pasando en población escolar, niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años. El 49% afirman haber consumido alguna bebida alcohólica alguna vez en la vida. El 11% cigarrillo tradicional. Y aparece aquí por primera vez en un estudio los cigarrillos electrónicos. Dispositivos electrónicos de administración de nicotina con el 23%, sustancia que viene en aumento. Marihuana 6%, cocaína 2%, popper 3%, LSD y TUSI 1%. Porque estamos hablando que este estudio no tiene ningún adulto. Son menores de edad. Y que de hecho cuando se le preguntaba a estos menores de edad, ¿a qué edad consumieron bebidas alcohólicas? Por primera vez encontramos que esta es la edad de inicio promedio. Los 13 años. 13 años. 5 años promedio por debajo de la mayoría de edad. ¿Y esto por qué de alguna manera es impactante? ¿O por qué nos debe llamar la atención? Hombre, pues porque sabemos que el uso de bebidas alcohólicas, nicotina u otras sustancias psicoactivas como marihuana impactan negativamente en el desarrollo o en la maduración del sistema nervioso central. Sabemos que el cerebro, nuestra corteza, es un cerebro, una corteza que madura y se desarrolla en vida. O sea, nosotros cuando nacemos, no nacemos con nuestro cerebro 100% check, ¿no? De hecho, por esa razón, si yo les preguntara a ustedes, venga, traten de recordar, no sé, un suceso que hayan tenido a los 6 meses de edad, nadie lo va a hacer. Porque el hipocampo, el área encargada de la memoria, se termina de desarrollar más o menos a los 3 años aproximadamente. Por eso nuestros recuerdos están de 3, 4 para acá. Y eso. Nadie nace y empieza a hablar inmediatamente. Que el área del lenguaje va madurando. De hecho, quienes son acá mamás, papás, sabrán que a medida que tu hijo iba creciendo, tú ibas esperando que iba haciendo ciertas cosas. Pero supongamos que si tenía 4 años y a los 4 años no había gateado, no había caminado, no había hablado, tú dices, pucha, algo está pasando. Y ese algo está pasando es en relación ¿a qué? ¿Al hígado? No, al sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque sabemos que esta corteza
prefrontal, o bueno, digamos que la última parte que madura de la corteza es esta parte de acá, llamada corteza prefrontal. Termina de madurar aproximadamente sobre los 25 años. De hecho, hay investigaciones más recientes que hablan que esto se extiende un poco más allá. Hay investigaciones que hablan que va más allá de los 30. Pero no entremos en discusión. Parémonos en lo que dicen la mayoría de estudios hasta el momento. Nos dicen que esto en promedio termina de desarrollarse a los 25 años. Esta partecita de acá. Y esta partecita de acá se encarga de la toma de decisiones, de la solución de problemas, del autocontrol, de la gestión emocional, alegría, tristeza, miedo, ira, de la atención, de la memoria de trabajo, de la planeación, un montón de vainas. Y por ejemplo, se sabe que hay factores que afectan esa maduración o ese desarrollo de la corteza prefrontal. Ejemplo, consumir bebidas alcohólicas a temprana edad. Ejemplo, consumir nicotina a temprana edad. Claro, el uso de sustancias psicoactivas en cualquier momento de la vida es un factor de riesgo. O sea, si usted consumió alcohol y lo hizo a los 30 y a partir de los 30 ha venido tomando un montón, eso es un factor de riesgo en salud mental y en la salud física. Pero si el consumo se da a temprana edad, entre más joven sea una persona, sea niño, niña o adolescente, el impacto será más significativo porque esta parte no ha terminado de madurar. Y eso quiere decir que cuando un pelado empieza a consumir bebidas alcohólicas, como está ocurriendo en nuestro país a los 13 años, pues está afectando su toma de decisiones, su solución de problemas, su autocontrol, la posibilidad de manejar mejor la tristeza, el miedo, la ira, procesos de atención, procesos de memoria de trabajo, procesos de planeación. Ahí está lo grave entonces cuando un adulto, mamá o papá, dice que le va a enseñar a tomar a su hijo, por ejemplo. ¿Ustedes creen que el cerebro discrimina y dice, oh, es que estamos tomando con el papá, sigámonos desarrollando normal en el frontal? No, eso no pasa. Entonces, yo les pregunto. Claro, aquí alguien me puede decir, Leo, hombre, pero yo tomé a los 14 años y mírame, estoy bien. ¿Será que sí? Tal vez no tengamos un desarrollo cognitivo severo, pero yo quiero que nos preguntemos y seamos un poco críticos, porque a veces, muchas veces llegamos a la cocina y se nos olvida que íbamos. Porque muchas veces nos cuesta manejar la rabia. Porque muchas veces a otras personas se dejan manejar de la ansiedad o el miedo. Porque muchas personas les llega la tristeza y les es muy difícil manejarla. Porque a otras personas les cuesta tanto manejar la alegría y por eso la tarjeta de crédito está como está. Porque a veces nos cuesta prestar atención. Porque a veces tomar una decisión es tan problemático. Sí, tal vez no tengamos un gran problema o no tengamos un problema de salud mental. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si estos niños, niñas, adolescentes de sus municipios, de sus territorios, de sus escuelas, de sus familias, pasaría si tu hijo, si tu hija tuviera una corteza prefrontal más estructurada, con mayor maduración, que le permitiera tomar mejores decisiones, solucionar mejor los problemas, manejar mejor sus emociones, tener más autocontrol, tener más atención? ¿Eso en qué se va a ver reflejado? En bienestar y calidad de vida. Eso se va a ver reflejado en algo llamado salud mental. Entonces, no simplemente es decir, no, no, dice la salud mental. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar entonces a trabajar desde las comunidades para que no haya consumo temprano de bebidas alcohólicas. Es por esa razón que en el Plan Decenal de Salud Pública, uno de los principales objetivos en temas de salud mental es aumentar la edad de inicio de consumo de alcohol. Pasar de 13 al menos a 15, ideal ojalá 25, pero vamos paso a paso. Pero es que yo quiero que vayan comprendiendo por qué incluso la meta del plan decenal. Ya, o sea, quieren aumentar la edad de inicio y es porque la de inicio está sobre los 13 y entre más temprano consuman bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas, será más probable que haya problemáticas de salud mental y salud física. ¿Listo? Otro, compromiso e involucramiento parental.
Sabemos hoy en día que cuando las familias, por ejemplo, eso es súper importante en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cuando las familias están más involucradas, sobre todo mamá, papá, cuidador, cuidador, están más involucrados en las vidas de sus hijos, estos adolescentes, estos niños, estas niñas, presentan menos problemáticas de salud mental. A mayor involucramiento parental, menor ansiedad. A mayor involucramiento parental, menor depresión. A mayor involucramiento parental, menor consumo de sustancias. De hecho, les traigo aquí resultados del estudio del año 2016 que se vuelve a hacer en el año 2022, en donde se relaciona el involucramiento parental y el consumo o prevalencia de consumo de cualquier droga. Mírenlo aquí. En el eje X, ustedes van a ver unos puntajes que van de 0 a 7. Entre más alto es el puntaje, quiere decir que los chicos tenían papás muy involucrados. ¿Cómo se evalúa el involucramiento? Miren, para que sea claro, cómo operacionalizar el involucramiento parental. Papás que recogen a sus hijos en el colegio, papás que, si no pueden recoger a sus hijos en el colegio, entonces papás o mamás que comparten al final del día con sus hijos, papás que asisten a las escuelas de padres, papás que saben quiénes son los amigos de sus hijos, papás que saben quiénes son los papás de los amigos de sus hijos, papás que saben cuáles son los problemas de sus hijos, papás que se comunican con sus hijos. Entonces, cuando los chicos, digamos que respondían sí a esto que yo acabo de decir, sí, yo tengo mi papá y mi papá, mi mamá me acompaña a las escuelas de padres, va siempre a recoger las notas, eh, monitorea mis redes sociales, toda esa vuelta, sacaban 7. O sea, los que sacaban todos sí que tenían papás así, pues, súper involucrados, sacaban 7. Los que tenían papás poco involucrados, o sea, que los chinos respondían no a todo, sacaban 0. Y estos son puntajes intermedios. Esto que ustedes ven aquí en el eje Y, en el vertical, que va de 0 a 40, es consumo, prevalencia de consumo de cualquier sustancia. Entre más alto, pues más jodido, peor. Y estas lineecitas que ustedes ven aquí como azules y oscurita, es el consumo de sustancias relacionado con el involucramiento. Entre más altas están las líneas, más consumo. Entre más bajitas, menos. Mírenlo acá. ¿Dónde está el consumo? De los niños, niñas y adolescentes de Colombia que tienen papás altamente involucrados. La prevalencia promedio es 4.3%, es decir, el 4.3% de los menores de edad en Colombia que tienen papás involucrados consumen alguna droga o han consumido alguna droga. Mientras que los chicos que tienen papás poco involucrados o nada involucrados, la prevalencia promedio de consumo era 32.3. Comparen. 32.3 versus 4.3. ¿Qué quiere decir eso? Miren cómo el consumo va aumentando a medida que el involucramiento parental va bajando. Es por esa razón que en el Plan Decenal de Salud Pública también aparece como meta la importancia de aumentar el involucramiento parental. Queremos prevenir problemáticas de salud mental en nuestros territorios, queremos prevenir problemáticas de salud mental en los chicos, chicas, adolescentes, queremos prevenir problemáticas de uso de sustancias psicoactivas. Dejemos de hacer carteleras que digan no a las drogas con la hoja de marihuana tachada, porque eso no reduce ningún factor de riesgo ni potencia ningún factor protector. Aumentemos el involucramiento parental en nuestros territorios. Aumentemos el involucramiento parental en nuestros colegios. Queremos prevenir en nuestra familia problemáticas de salud mental en los pelados. Fomentemos involucramiento parental en nuestra familia. Claro, hacerlo es otra historia. Sé que no es fácil, pero seguramente trabajar con las familias, la importancia de la gestión emocional, relaciones familiares, el tema de comunicación familiar, el tema de rituales familiares. Eso es fundamental, importantísimo. Explicar a los papás también que involucramiento no es irse a jartar o a tomar con su hijo, porque eso sí ahí sí mejor que no se involucre. ¿Mm? Es esencial. ¿Qué otros factores tenemos? Porque ya me tengo que ir terminando, tengo 11 minutos para ser exactos. Habilidades para la vida. Bueno, yo en esto no me voy a extender porque yo creo que ustedes, la mayoría, lo conocen muy bien.
Las habilidades para la vida se han encontrado que son un gran factor protector, no solamente en la salud mental, sino en la salud física. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha definido 10 habilidades que son grandes factores protectores en la salud mental y en la salud física. ¿Qué son cuáles? La toma de decisiones. Alguien decía ahorita cuando yo pregunté qué era salud mental, hablaron de eso, de toma de decisiones, de solución de problemas. Alguien dijo pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo del estrés, gestión emocional, relaciones interpersonales, comunicación asertiva, empatía y una que a mí me encanta, el autoconocimiento. Todas son grandes factores protectores. Yo no sé si es que yo tengo un sesgo, pero yo últimamente, digamos que con algunas investigaciones y algunas lecturas he encontrado que de esas 10 todas son grandes factores, pero el autoconocimiento es, pucha, un gran factor protector. Porque cuando tú te conoces a sí mismo, a sí misma, y te conoces o sea, te conoces realmente desde tus características físicas como tus características psicológicas, sabes en qué te metes y en qué no te metes. Miren, se los pongo así desde lo físico. Yo, por ejemplo, he hecho un ejercicio de autoconocimiento y desde lo físico, básico, sé que tengo, por ejemplo, hígado graso. ¿Por qué? Porque tomo una cantidad de medicamentos para una enfermedad autoinmune que tengo. Eso, saber que tengo hígado graso me permite tener ciertas prácticas de autocuidado. No tomo bebidas azucaradas. Bebidas alcohólicas, cero. Con temas de carnes rojas, trato de cuidar. ¿A qué voy? Si también tengo esa misma práctica desde lo psicológico, y yo sé que tengo ciertas vulnerabilidades psicológicas, probablemente también tenga muchísimo más cuidado con las decisiones que tomo. Por eso la importancia de trabajar en autoconocimiento. No es decir, no la depresión. Entonces, bien, venga, hagamos ejercicios de autoconocimiento. Reconozca sus vulnerabilidades. Entienda que ser vulnerable a nivel psicológico y físico no está mal. Hay que abrazar la vulnerabilidad. Yo abrazo mi enfermedad autoinmune. Y como la abrazo, la reconozco y me cuido más. Entonces, lo mismo con lo psicológico. Por eso la importancia del autocuidado. Y creo que de eso se ha trabajado mucho, ¿no? O sea, uno potencializa sobre todo el hecho de que las personas se cuiden a sí mismas, ¿no? Como que venga, la importancia de cuidarse. Y eso es un gran factor protector. Pero, ¿saben? Hay otro gran factor protector que a veces no se habla tanto. Y es la importancia del heterocuidado. Es que pareciera que a veces las únicas personas que cuidamos de los otros, entonces tenemos que ser los psicólogos, los médicos, los trabajadores de la salud. No, no nos digamos mentiras. La salud mental no es solamente de los psicólogos, de las psiquiatras, de las enfermeras, de los enfermeros, de los médicos, de los trabajadores. No, la salud mental es de todos y para todos. Todos, es que es más, piénsenlo así. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí, cuántas de las personas que estamos aquí hemos sido el factor de riesgo de la problemática de salud mental de otro ser humano? Piénselo así. ¿Cuántas veces yo he sido el factor de riesgo de la salud mental y del sufrimiento emocional de otra persona? Para trabajar en prevención, pues ni siquiera sin ser preventólogo. ¿Qué tal si empezamos a convertirnos en actores protectores de la salud mental de los seres humanos? Y para eso no necesito tener un diploma que diga psicólogo. Para eso no necesitan tener el certificado de este módulo. Es en las tareas diarias que realizamos. Pero sabemos hoy en día que cuando desarrollamos acciones de heterocuidado, es decir, de cuidar a los otros, hay investigaciones muy interesantes que muestran cómo los niveles de serotonina aumentan en los seres humanos que cuidan de las otras personas cuando lo hacen de forma consciente. La importancia entonces de trabajar estrategias de primeros auxilios psicológicos con todas las personas que se puedan. De hecho, ahorita la Organización Mundial de la Salud y UNICEF sacaron un documento maravilloso que se llama Yo cuido a mis amigos. Anoten. Y es una estrategia de formación de primeros auxilios psicológicos para niños y para niñas. Antes se hablaba que los primeros auxilios psicológicos solamente eran para adultos.
Podemos enseñar primeros auxilios psicológicos desde la niñez para que le enseñemos a los menores de edad a cuidar y gestionar la emoción de los otros. También enseñar a la gente, como yo decía al principio, pues que a veces la vida es dura y que como no somos pilotos, la tolerancia al malestar y la tolerancia y la incertidumbre son una gran estrategia. Exponernos y decirle a las personas, venga, expóngase a situaciones de malestar, conscientemente y a propósito. Por ejemplo, si aquí tenemos mamás, tenemos papás. Sí, de vez en cuando que tu hijo coma algo que no le gusta, está bien. Claro, esto está en un marco de derechos humanos, ¿no? Por si acaso. Claro, porque a veces tener también la vida perfecta, 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 en donde nunca hemos escuchado un no, puede hacernos menos resilientes. Pero en última, si tú te pones a pensar la resiliencia, que es la capacidad de levantarse, implica sacar callito. Y por eso la importancia tal vez que a veces sí, ir a escuchar al tío que nos cae mal, porque es medio aburrido, no está tan mal. Porque en la vida, en el día a día, tenemos que trabajar con personas que a veces no nos cae bien. A veces sin querer, hay prácticas parentales que terminan siendo grandes factores de riesgo. Todo lo que quieras será tuyo, todo lo que quieras, sí, 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 la comida, todo perfecto, todo sí, el grupo de amigos sí, y cuando salen de la casa encuentran una pareja que les dice, no, tú no eres el mejor, hasta aquí llegamos, no hay plata para comer lo que uno quiere, encuentra no en la maestría, encuentra el no en... Entonces, a veces exponerse ocasionalmente a situaciones de malestar no es un factor de riesgo, puede ser un factor protector. Dice el Informe Mundial de la Salud Mental que uno de los principales factores de riesgo es el estigma, que aunque ya hablamos de salud mental, sigue siendo un gran estigma. A las personas todavía les da pavor hablar de cómo se sienten. A las personas todavía les da pavor decir que tienen una vulnerabilidad psicológica. A las personas les da miedo expresar sus emociones. ¿Y cómo no? Todavía hay afirmaciones culturales que dicen, ay, pero estás triste por semejante estupidez. Vas a ir al psicólogo por eso. ¿De verdad vas a ir al psiquiatra? ¿Estás loco? Y eso hace que muchas veces las personas prefieran callar. Y el callar es un factor de riesgo de ideación suicida. Muchas veces no estigmatizamos a las personas que tienen problemas de salud mental. Estigmatizamos a los usuarios de sustancias psicoactivas. Ah, ese drogadicto marihuanero de lo peor, delincuente. Y creemos que con eso estamos ayudando un montón. Y resulta que tal vez esa persona el día que dice, oiga, definitivamente yo no puedo con esta vaina, el consumo de cocaína me ganó, o de marihuana, o de alcohol me ganó, ya no puedo con esto. Tal vez no se te acerque. ¿Por qué? Pues porque, obvio, si yo trataba de marihuanero, drogadicto y delincuente a otra persona, lo último que va a hacer esa persona es buscar ayuda conmigo. Debemos modificar el estigma en salud mental. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se cambia eso? Normalizando. Normalizando el hablar de salud mental. Normalizando ir al psicólogo. La vez pasada alguien me preguntaba, por ejemplo, Leo, ¿yo cómo normalizo la salud mental en mi casa? Y le decía, ¿tu hijo tiene pena a veces de ir al médico? Me decía, no. ¿Tiene pena a veces de ir al odontólogo? No, le da a veces algo de miedo si le tiene que hacer algún procedimiento y le duele. Pero ¿sabes por qué no le da pena? Porque tú desde pequeño le has mostrado que tú has ido un montón de veces al odontólogo, un montón de veces al médico. ¿Cuántas veces le has mostrado tú que has ido un montón de veces al psicólogo? Pero cuando eres tú el primero que va a ir de la familia. Pero si tú normalizas que si voy al psicólogo, ¿por qué? Porque quiero hacer un ejercicio de autoconocimiento. Y tu pareja lo hace, y el tío lo hace, y en el colegio los profesores lo hacen. Y los profesores de educación física, matemáticas, química, biología dicen, uy, cuando yo fui al psicólogo, cuando estuve en el psiquiatra, cuando yo estaba expresando mis emociones, las prácticas, las acciones son mucho más poderosas que las palabras. Ahí nos convertimos y nos transformamos en factores protectores. Y claro, sabemos que también hay hábitos de vida saludables que son grandes factores protectores, como la actividad física.
Y es explicarle a la gente de por Dios que no es ir y meterse en un gimnasio 2 horas. Si tú lo haces, maravilloso, qué gran factor protector. Pero hay mucha gente que no lo hace así. Hay gente que dice, ay, no, pero es que yo para qué voy al gimnasio, si yo voy al gimnasio y entonces mi entrenador me dice que si yo hago media hora, menos de media hora, eso no sirve para nada. Pues yo no sé si a nivel físico, pero por lo menos en salud mental, 5 minutos son perfectos. Hagas 5 minuticos de saltos de flexiones, se lo aseguro que si lo haces en la mañana, los niveles de dopamina, endorfinas aumentan y ese día no es que no vayas a sentir estrés, pero vas a manejar mejor el estrés. Enseñarle a las personas que tener también una alimentación saludable les va a permitir experimentar, sentirse mejor. No es sentirse felices, pero probablemente en este día a día en el cual no somos pilotos, tal vez podamos enfrentar mejor las situaciones. Enseñar a la gente que dormir es importantísimo. Quitarnos esa idea y esa creencia de, oye, es que entre más productivos seamos y entre menos dormamos mejor, no peor. Dormir es importante. Y es importante enseñar a las personas que si no puedes dormir es importante ir al médico. Es importante exponerse al sol. Es importante y es un factor protector salirte al andén de tu casa y rascar el pelo de tu mascota mientras recibe serotonina llamada sol en tu cerebro. ¿Qué es lo que quería explicarles, queridas colegas, queridos colegas? Hay muchas acciones que podemos desarrollar para prevenir. Básicamente lo que tenemos que buscar es cómo reducir factores de riesgo y cómo fomentar factores protectores. Hay que entender también que esto lo debemos hacer de algunos enfoques. Por ejemplo, aquí yo tomo un poco lo que nos dice la Política Nacional de Drogas, pero que en últimas es los mismos enfoques que se trabajan en salud mental. Es que cuando yo desarrollo estas estrategias, pues deben estar basadas en la evidencia, deben tener un enfoque de salud pública, deben tener un enfoque de curso de vida, comprender que muchas veces las acciones pues van a modificarse o van a cambiar si eres niño, niña, adolescente, adulto, adulto mayor. También tener en cuenta el enfoque de género, de desarrollo humano y sobre todo de derechos humanos. Queridas colegas, pues bueno, eso era así rápidamente lo que yo quería compartir en esta tarde, noche con ustedes. Sé que hay muchísimos temas en los cuales uno podría seguir trabajando, pero quería básicamente dejar como sobre el escritorio, pues que prevenir no es soplar y hacer botellas, o sea, es una metodología eh, que está diseñada para que cualquier ser humano la implemente, pero que su columna vertebral pues tiene que ser la identificación de los factores de riesgo, la identificación de los factores protectores, comprender que no todos los puedo modificar, pero que entonces voy a reducir los factores de riesgo que puedo reducir y potencializar los factores protectores que puedo potencializar. Les agradezco muchísimo a todos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a leer por aquí el chat que nos dicen. Sí, de acuerdo, Carlos. O sea, de hecho también puede pasar que, como lo decían al principio, todo es un equilibrio, ¿no? O sea, digamos, la actividad física se ha encontrado que es un gran factor protector, pero si yo lo llevo de hecho a un extremo eh, y puede haber una obsesión con ello, podría incluso convertirse en un factor de riesgo. Como tú dices, el tema de comparación en relación a los físicos por redes sociales o por las dinámicas culturales puede ser un factor de riesgo. ¿Cómo contrarrestarlo? Claro, uno no va a decir, aquí tenemos redes sociales, no. Ahí seguramente la importancia del autoconocimiento, por ejemplo, para que tal vez se pueda ir potencializando un poco más temas de autoestima y autoconcepto y autoeficacia. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, quejas, reclamos. Eh, Leonardo, muchísimas gracias, que la verdad, también gracias por compartir tu historia personal. Eh, cada conferencia es diferente y a cada una les saca una enseñanza muy particular. Entonces, si tengan preguntas o algún comentario, lo pueden hacer por intermedio del chat o lo pueden hacer levantando la mano para aprovechar este espacio que nos queda con Leonardo. Hay una pregunta, pero Margarita, me parece interesantísima poderla responder, pero ¿será que me puedes poner un poquito más en contexto para tal vez dar la respuesta adecuada? Sí, hola, muy ¿Cómo buenas estás? noches.
Margarita Correa desde Medellín, soy fisioterapeuta, docente universitaria y me dedico a fisioterapia en salud mental. Yo quisiera preguntarte, digamos que en los últimos años, pues sabemos que se viene fortaleciendo muchísimo el tema de incidencia, ¿sí? En muchísimos temas, no solamente en salud mental, pero digamos que en salud mental de manera, pues ha pasado algo muy particular y es que, por ejemplo, se ha venido incrementando la lucha, por ejemplo, frente al reconocimiento y la desestigmatización de los problemas y trastornos de salud mental. Inclusive, por ejemplo, así como se habla del orgullo LGBTI, hoy en día se habla del orgullo loco, por ejemplo, ¿sí? Hay incluso todo un movimiento social en América Latina y el Caribe, ¿sí? Inclusive impulsado por grandes organizaciones sociales como Claxo, que hablan incluso del movimiento de, no sé, de la contrapsiquiatrización o despsiquiatrización de los pacientes o desmedicalización de los pacientes. También hay luchas muy interesantes frente a la capacidad legal o la capacidad jurídica, ¿sí? No sé, frente al consentimiento informado, las voluntades anticipadas, las salvaguardias de personas con, digamos así, problemas y trastornos mentales o incluso discapacidad psicosocial. Entonces yo quisiera, digamos que escucharte frente a qué piensas a propósito de toda esta movilización que se viene dando. Gracias, profe. Y excelente charla. A ti, Margarita, muchas gracias. Bueno, pues mira, yo creo que hay varias respuestas. Es como, a mí me parece súper importante, sobre todo cuando hay una movilización o como que hay una visualización, sobre todo de personas que han tenido algún problema de salud mental. A ver, todo esto siempre hay que tomarlo como con pinzas, ¿sí? Porque también depende de cuál es el mensaje. Pero cuando se habla del mensaje de decir, oiga, no está mal a veces tener una problemática de salud mental, ese tipo de cosas pasan. No está mal buscar ayuda, no está mal expresar nuestras emociones. Yo tengo una vulnerabilidad. Creo que eso ayuda un montón. Ahorita que yo precisamente compartía mi historia, tiene, digamos, una intención y es, antes de ser facilitador de este espacio y ser psicólogo y ser consultor de salud mental, pues, soy ser humano y eso de alguna manera creo que muchas veces puede, tal vez, convertirse en un factor protector en que las otras personas digan, ah, yo también me he sentido mal, o sea, como que tal vez favorece la posibilidad de expresar sus emociones. Creo que allí está muy bien. Creo que hay que tener mucho cuidado en relación a que el mensaje no vaya en torno a temas de, a mí no me sirvió ir al psicólogo, a mí no me sirvió ir al psiquiatra, entonces eso no funciona, porque siento que esa generalización sí puede ser un gran factor de riesgo. Como alguna vez, por ejemplo, escuché a alguien que decía, ah, es que yo llevo consumiendo marihuana 25 años, entonces todo el mundo la puede manejar. No, o sea, los factores son muy particulares y hay personas que pueden tener claramente una vida completamente funcional con un uso ocasional o habitual de cannabis. No quiere decir que hayan personas que no se vayan a enganchar. Lo mismo acá. Eh, entonces, a veces, por ejemplo, en algunos movimientos que dicen como no, la psiquiatría está mal o ciertas profesiones están mal, creo que ahí sí podrían de alguna manera convertirse en factores de riesgo. Entonces, siento que es como hay que mirar muy bien el movimiento y sobre todo los mensajes. O sea, muchas veces un mensaje de un mismo movimiento puede tener, o varios mensajes de un mismo movimiento pueden tener tanto factores de riesgo como factores protectores. Entonces, creo que es muy positivo que sobre si todo, si salgan personas a decir, oiga, hablemos de salud mental. Siento que colocarlo sobre la mesa es un gran factor protector, pero obviamente sin llegar a señalar o aseverar, asegurar que tal vez hayan tratamientos además que están basados en la evidencia que pueden no ser funcionales. Listo, miremos por aquí qué otra cosa hay. ¿Qué herramientas tenemos a la mano tanto en la vida diaria como en consulta
para identificar factores de riesgo o en otro caso iniciar, o en otro caso, iniciar el interés por el autoconocimiento. Yo creo que, bueno, hay algunos test de tamizaje. Yo les voy a compartir ya ahorita en el chat el link de una caja de herramientas que se ha diseñado desde la Organización Panamericana de la Salud, que es la caja de herramientas MAPS, y otra que hemos diseñado, que es la caja de herramientas para el abordaje integral de sustancias psicoactivas. Allí ustedes van a encontrar unos capítulos que hablan de tamizaje y evaluación. Allí encuentran algunas herramientas que si quisieran utilizarlas nos podrían dar idea, por ejemplo, sobre factores de riesgo, ¿sí? Digamos en temas de consumo de alcohol, en esa estuve trabajando yo, habla sobre consumos de riesgo nocivos o abusivos. Pero adicionalmente, yo creo que si tomar nota, por ejemplo, frente a esto, temas de, digamos que uno puede indagar sobre esos factores que hicimos a través de entrevistas, o sea, también yo creo que la percepción subjetiva de las personas puede ser muy interesante, porque si tú igualmente indagas sobre sus hábitos de vida, sobre sus sueños, sobre su actividad física, sobre su alimentación, sobre sus relaciones familiares, sobre su consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas, sobre las relaciones familiares que tiene, creo que esto nos puede notar algunos factores interesantes. ¿Cómo fortalecer la tolerancia al malestar, sobre todo ante estresores mayores como la muerte de un familiar? Este factor se nutre. Yo creo que también normalizando que está bien sentirse mal, o sea, en relación a que está bien no sentirse cómodo. Mm, Muchas veces por eso digamos que yo iniciaba esta sesión al principio diciendo como, oiga, es que alegría estaba en un estrés constante porque queremos que todo sea perfecto y no, sí, yo creo que está bien, por ejemplo, comunicarle a los docentes, a las familias, a los diferentes entornos, que una persona experimenta malestar, que una persona experimente frustración es de alguna manera importante porque eso permite de alguna manera reconocer las emociones y que las personas también se den cuenta del conjunto de herramientas y estrategias que tienen, ¿sí? Pero cuando uno definitivamente no ha concebido jamás una situación de malestar, pues ni siquiera sabe qué herramientas tiene para afrontarlo. Algo que normalmente yo trabajo es, a veces lo planteamos en los entornos educativos, es, sí, sentar a sus compañeros o a los compañeros del salón de forma en donde no se hagan delante con los amigos. Eso genera malestar. Yo recuerdo que a mí eso me generaba malestar. Eso puede generar frustración. Puede generar frustración cuando los papás le dan el regalo al hijo que no esperaban. Sí, claro, yo no estoy diciendo, y eso me parece importante, que no es que ahora sea un constante, ¿no? Entonces, constantemente tenemos que generar una situación estresante de frustración, no, porque también, como decían, es un equilibrio, también la importancia de desarrollar acciones de sentido y de propósito. Yo cuido a mis amigos, búsquenla en Google, así aparece, o sea, ustedes ponen ahí estrategia, yo cuido a mis amigos UNICEF, yo cuido a mis amigos UNICEF, y ahí les aparece, es muy bacano. Yo la verdad me la encontré hace más o menos unos 3 meses y es brutal, o sea, es un documento muy interesante. Eh, por acá, para, cómo hacer para que los que toman decisiones en el sistema de salud entiendan que actualmente las condiciones tan desgastantes de los profesionales de la salud, ejemplo, en consulta externa, sobrecarga al personal con consultas de cada 18 minutos sin descanso, ni para el baño, todo eso es un ejemplo para decir que el mismo sistema de salud no. Sí, claro, o sea, digamos que las dinámicas de los trabajadores de la salud, pues son factor de riesgo. Entonces, yo creo que digamos que no sé si eso genere una reflexión y una modificación de las dinámicas, pero probablemente hablar de promoción y prevención de salud mental en los trabajadores de la salud es importante. Y por ejemplo, análisis de las dinámicas que se tienen dentro del sistema o dentro de las mismas IPS o dentro de las mismas S, mirar muchas veces las dinámicas para que no simplemente se quede como en la formación de, bueno, vamos a hablar de autocuidado y entonces vamos a hacer un ejercicio de yoga que puede ser claramente un gran factor protector,
pero yo creo que también invitar a hacer análisis contextuales propios, por ejemplo, de las instituciones, puede ayudar a que se reconozcan los factores de riesgo, ¿sí? Creo que eso de alguna manera puede de alguna manera tal vez motivar algún cambio. Y claro, muchas veces tal vez no es como, ay, vamos a contratar 2 profesionales más, tal vez no, pero sí seguramente por lo menos revisar algunas posibilidades de modificación de esos factores de riesgo, pero creo que sobre todo motivar a que se hagan análisis estructurales dentro de las instituciones de factores de riesgo y factores de protección del bienestar y de la salud mental. Uy, ¿cuál de los factores protectores mencionados permite de una mejor manera superar el duelo? Eso es muy complejo. O sea, mira, yo creo que allí sí entra una perspectiva muy subjetiva. Eh, yo he visto algo muy interesante y es que desde la perspectiva logoterapéutica, el encontrar aquello que te da sentido y propósito es un gran factor protector. Ya sé que nos pasamos 17 minutos, pero yo les menciono rápidamente algo que yo me encontré que es subjetivo, pero que lo describe además Víctor Frankl en un libro que seguramente muchos de ustedes leyeron, que es El hombre en búsqueda del sentido. Y en algunas búsquedas que he estado haciendo, muchas personas lo describen como una manera, como un factor protector en el duelo. Y es que Víctor Frankl, no les voy a spoilear el libro, pero cuando él sale del campo de concentración y ha perdido a su mujer que estaba embarazada, a su mamá y muere su papá, él en ese momento dice, pues pucha, la vida no tiene sentido porque él lo que le daba fuerza para salir del campo de concentración era reencontrarse con ellos. Y ahí por primera vez él dice, oiga, eh, mm, como que contempló el suicidio. Y eso es una locura porque además estamos hablando del padre de la logoterapia, de quien habla del sentido y propósito de vida, pero él lo contempla. Pero en una parte de ese texto, él dice que encontró sentido en el dolor, que incluso uno puede como ser humano encontrar sentido y propósito en aquello que duele, en aquel sufrimiento emocional. Y entonces, él describe básicamente que cuando él pierde a su familia, lo que le permitió de alguna manera mantenerse y reconocer el dolor, era que le daba sentido, le daba sentido percibir o que él fuera quien aguantara el dolor y no sus familiares porque era una buena forma de expresar o la mejor forma de expresar amor, para que me entiendan. Una buena manera de expresar amor a quienes evidentemente amamos es cuidándonos de la mejor manera posible para que ellos no se tengan que despedir de nosotros y no tengan que comerse ese dolor. La mejor manera, tal vez, es que yo asuma ese dolor porque de esa forma te lo evito a ti. ¿A qué voy con esto? Que aunque muchas personas se encuentran y se enganchan de algo, pararse desde aquello que te da sentido y propósito de vida, tal vez te permita o les permita a los seres humanos llevar mejor esa situación dolorosa. Cuando las personas encuentran sentido y propósito en lo que hacen en su día a día, no quiere decir que el dolor desaparezca, pero les permite llevar o confrontar un poquito mejor esas situaciones de dolor. Bueno, nada, creo que era eso. Muchas gracias a ustedes, a todas, a todos. Que tengan una noche maravillosa y bueno, tal vez nos veamos en otro espacio. Profe Edwin, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Entonces, voy a finalizar la sesión para que quede la grabación y nuevamente muchas gracias, Leonardo, por esta presentación.